bien, pues muchas gracias a los 4 expositores. Realmente ha sido un honor tenerlos acá en este panel y queremos abrir la puerta a las preguntas, comentarios del público. Les pido eso sí que sean bastante precisos y indicando quizá a la persona a quienes les quieren encomendar esa pregunta. Yo voy a ser bien riguroso, así como lo fui con el tiempo, de velar porque efectivamente sean preguntas o comentarios muy precisos. Sí, adelante. Para el abogado Soto, quería preguntarle, en primer lugar, si la indicación que ingresó el Ejecutivo el 21 de noviembre fue retirada o no. Estoy hablando del oficio 376-360. Y en el evento de que no fue retirada, quería preguntarle por qué el inciso tercero que se agrega al artículo 10 de la Ley de Transparencia se restringe únicamente a los actos de resolución finales cuando los fundamentos y los antecedentes directos del acto por resolución administrativa también son materias que pueden ser transparentadas a partir del principio de publicidad del artículo 8 y su segundo y a partir de la misma Ley de Transparencia, incluso desde el punto de vista del fallo del Tribunal Constitucional. ¿Les parece a los expositores que tomemos una ronda de preguntas y después les doy la palabra incluso por el mismo orden de las exposiciones? Profesor García. No, para Juan Pablo Olmedo quería preguntar si dentro de las potestades propositivas que tiene, están expresamente establecidas por ley, Consejo de la Transparencia para hacer modificaciones legales a la ley de transparencia para proponérselas al gobierno. ¿Ustedes han hecho uso de esa facultad, especialmente en el tiempo en que tú fuiste presidente? Para ir perfeccionando, obviamente, la legislación respecto al aspecto de transparencia. Gracias. ¿Había otra pregunta, caballero? Para el mismo señor Soto, ¿qué consideraciones hay para la legalización de contratos o para aspectos judiciales con respecto a los videoconferencias, ya sea en un legal privado o también videoconferencias de instituciones estatales en un lugar estatal? Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Fernanda. Gracias, para profesor Soto. Profesor no fue mi profesor también, pues el profesor Soto. Profesor, quedo con una duda respecto a lo que usted señalaba en materia de que este proyecto de ley estaría viendo que solo podría entregarse esa información respecto a aquellos correos electrónicos, por ejemplo, los que se está viendo resoluciones, materias propiamente administrativas, no en el caso de un proceso administrativo, fundamentos de resoluciones, decisiones administrativas, primero trámite, etc. ¿Cómo la ley contempla, o el proyecto de ley en este caso contempla, un proceso efectivo de ese cumplimiento? O sea, ¿cómo sé yo que efectivamente lo que yo voy a revisar tiene que injerencia con la administración y no es un asunto personal? O sea, ¿cómo llego a ese mecanismo? Porque a la larga, para yo poder determinar eso, tendría que revisar el correo electrónico completo del funcionario público o el del emisor, y en ese sentido, ¿cómo se contempla esa protección igual? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo tomar una o dos preguntas más? Sí, por favor. Para Juan Pablo, de los 118 casos que se refirió en cuanto a la consideración de intereses, dijo que habían 4 en que no habían entregado información. De esos 4, en algunos de esos el servicio ganó. Y respecto de eso, me gustaría saber, ¿existe efectivamente la obligación del servicio de entregar esa información? ¿Hay alguna obligación? Eso, muy bien. Muchas gracias. Yo tengo una. Sí, por favor. Un poco sobre lo que decía ella, es que cómo se concilia la aplicación del principio de no discriminación que obliga a no exigir expresión de causas, digamos, a las peticiones de información respecto de la ponderación posterior que se hace de los bienes jurídicos en juego. ¿Va dirigida a alguien en particular? No. Quizá don Emilio, a donde pudieran referirse para derivar. Bien, lo dejamos hasta ahí. Don Emilio, si quisiera referirse a alguna de las preguntas o bien a alguno de los comentarios anteriores. A mí me gustaría hacer algunas observaciones respecto de lo que se ha planteado y de luego responder las inquietudes circuladas. Yo creo que estamos todos a favor del derecho de acceso a la información pública, estamos todos por la transparencia, y en esto no es que no debamos ser neutrales o no, es que estamos obligados, estamos esperados, porque obviamente es un derecho implícito reconocido constitucionalmente, y obviamente en ese contexto tanto el Consejo para la Transparencia como órganos administrativos que tienen autonomía legal, como los tribunales, están obligados a proceder en ese mismo sentido, ¿no? Ahora, Juan Pablo hacía referencia a dos cuestiones que a mí me inquietan.
Una, echa en falta la aplicación de los estándares internacionales en las decisiones de este tipo de asuntos. Y me parece que deja entrever, digamos, de que los órganos, todos los órganos del Estado debieran hacer una suerte de control de convencionalidad. Y vaya, estoy en total desacuerdo con eso, por lo peligroso que significaría entender, como lo ha venido sosteniendo algunos de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde en adelante, de que no solamente hay que dar cumplimiento a los decisorios de la sentencia de la Corte, sino que a las consideraciones, es decir, a cómo la Corte ha razonado en torno a la interpretación que hace de algunas de las normas de la Convención. Bueno, eso significa que se está otorgando el derecho a establecer precedentes y obviamente los órganos del Estado, los órganos internos del Estado, cualquiera puede ser esto, incluidos los jueces, son menos válidos y tienen que seguir ciegamente esas directrices, a lo que me parece realmente peligroso. Luego hacía referencia a que el Consejo de la Transparencia ejerce funciones jurisdiccionales, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Como tantos otros órganos de la administración, hay una infinidad que incluso aplica sanciones, ejerce potestad sancionatoria. Bueno, es de los casos en que estamos frente a lo que la doctrina llama la jurisdicción mixta, que tiene una fase administrativa y una fase de reclamo judicial posterior. Y acá, esa fase de reclamo judicial posterior es justamente la que se ha institucionalizado a través del reclamo de ilegalidad. Y ese reclamo de ilegalidad al órgano sobre el cual el Consejo para la Transparencia lo mandata a revelar información, se le niega el derecho de acceso por una de las causales del artículo 21 de la letra A, dejándose sin derecho al recurso. Y eso sí que es contrario a lo que dice norma expresa de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué el Consejo para la Transparencia no puede ser un legitimado activo en esa contienda? Porque justamente ha ejercido una función jurisdiccional, ha resuelto un asunto. Es como si el día de mañana un árbitro de parte pretendiese designar abogado patrocinante para ir a defender su resolución. Si eso es totalmente ilógico, es un contrasentido. Y esa situación es muy distinta al Consejo de Defensa del Estado que se hace mención aquí. Porque el Consejo de Defensa del Estado, el señor Carga, está llamado justamente a defender los intereses fiscales y ha sido el órgano al cual se le ha requerido la información, y por tal consideración es obviamente un legitimado activo dudado. De manera que no parece razonable, y aquí el Consejo para la Transparencia actúa ejerciendo un activismo que no parece admisible cuando designa abogado, interpone recursos extraordinarios, defiende sus decisiones como si fuese un órgano interesado. Su neutralidad, naturalmente, debe llevarlo a actuar como lo hacen todos los órganos que ejercen jurisdicción. Por último, hacía referencia a la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Consejo para la Transparencia, y en eso coincido plenamente. Creo que se ha avanzado. Nuestra gana hacía referencia a que aquí se nos vino un mundo encima. Estamos en una era de la comunicación, de la información, que llegamos a grados extremos de transparencia, que hay que ponderar, hay que justificar la defensa de otros bienes jurídicos, que se ha ido generando una suerte de optimismo informático que es perverso para la administración. Bueno, todas esas consideraciones son muy válidas y creo que ponen énfasis en la necesidad de generar un debate para perfeccionar el Consejo, sus atribuciones, fortalecer a lo mejor su autonomía, porque vuelvo a lo que señalaba inicialmente, estamos todos a favor de este derecho de acceso. Y escuchando a Sebastián, bueno,
me declaro, cuando observo la agenda más frondosa, cada vez más adherente al gobierno. Hace propuestas que me parecen extremadamente prudentes, en donde se intenta fortalecer la transparencia de los partidos políticos, en donde se intenta regular el lobby, en donde se intenta fortalecer la moralidad pública a través de estas declaraciones de intereses y patrimonio que se amplían en sus contenidos, en donde, bueno, y proyectos que están en trámite, proyectos que avanzan en su discusión legislativa y que obviamente los tiempos de los parlamentarios nos dirán si están dispuestos o no a aprobarlo, a lo mejor uno considera que sus intereses se le afectan y se restan, pero uno aprecia que es un punto esencial en una agenda legislativa muy recargada, pero necesaria, y naturalmente inserta dentro del cumplimiento estricto al mandato constitucional que obliga a ir ampliando estos espacios de publicidad y de transparencia, porque son los mejores antídotos contra la corrupción. Y en ese sentido es una deliberación, una discusión que incluso se abre respecto a los correos electrónicos para definir en qué caso y en qué forma se van a poder solicitar. De manera que me parece muy auspicioso que estos temas no estén solo en ideas, sino que estén articulados en proyectos de ley en el debate parlamentario. Posturo en todo este tipo de modificaciones. Muchísimas gracias, don Emilio. Juan Pablo, te vamos a conceder algún minuto adicional porque tienes bastantes inquietudes del público y también tienes que se te caen todas. Quisiera partir de primero hacer una reflexión compartida de lo que hablamos, de que efectivamente estamos en fenómenos que no solamente tienen que ver con la regulación en sentido estricto, sino que con fenómenos de cambio cultural, cambio de paradigma y efectos de la globalización. Y cambio en nuestro sistema de ver el derecho, de ver la sentencia, cambio de referentes, de precedentes, de jurisdicciones. Nuestra generación está participando en eso. Y está bien, en ese ámbito yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, vamos a tener mucho de los encuentros y ojalá que Sebastián mueva más el suelo, pero que hoy día ha quitado porque me quedado bastante poco en su exposición. Pero a mí me gustaría reforzar que no obstante el artículo 8, no obstante que hablamos de transparencia, en términos reales nos seguimos moviendo desde la perspectiva de la tradición de secreto. Yo creo que eso no hemos cambiado. No hablamos de la tradición de secreto. ¿Cómo que la ocultamos? Yo diría que al revés. Si seguimos siendo culturalmente quienes éramos hace 3 años atrás, la reforma del 2005, 5 años, 6 años, no hemos cambiado. O sea, nuestro hábito, nuestra práctica usual, y esto en términos personales, en términos institucionales, tiende naturalmente al secreto. Y está bien que sea así, si somos seres humanos. Y aquí no es ser talibán de la transparencia, es revisar nuestra manera de funcionar. ¿Cómo estamos respondiendo a los desafíos de la modernidad? Y en ese ámbito, algo que no se ha tocado aquí, pero a mí es central, que yo creo que Emilio lo planteaba en relación con este activismo. No hubiéramos llegado al Consejo de la Transparencia si no hubiera habido activismo. Si no hubiera habido abogados, representantes de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que llevaron durante varios años causas de interés público en favor del derecho a acceso a información, que cuestionaron ante la Corte Interamericana el secreto y la tradición del secreto por parte del Estado de Chile. Eso está bien, pero si en una sociedad democrática es precisamente lo que tiene que hacerse para favorecer y empujar un cambio cultural. No estamos en igualdad de condiciones. El derecho a acceso a información y el principio de la transparencia no está en un equilibrio con la tradición del secreto. Tenemos que levantarlo. Y para levantarlo, ¿qué se requiere?
Es evidente a esta altura, con toda la información que tenemos, y esto ya lo dijo en el año 1994 la Comisión de Ética Pública, que los controles internos de la administración no son suficientes para los efectos de sobrepasar la tradición de secreto existente en la administración del Estado de Chile, o el Estado de Chile en general. Ese planteamiento implica básicamente a la administración a desprenderse de espacios de poder en la toma de decisiones. Y significa básicamente entender la creación de autonomías, y es una tendencia también en el mundo, autonomías que tienen competencia en esos ámbitos. Yo creo que ahí está la tensión, porque efectivamente se ha hablado de una agenda legislativa frondosa, vigorosa, se dice, pero el enforcement de esa agenda legislativa, lo cierto es que, en mi opinión, es frágil. De igual modo, cuando recordamos las disposiciones sobre acceso a información pública que estaban contenidas en el año 99, la ley 19.653, ya estaba el derecho a acceso a información, ahí estaba, pero el estímulo era que el ciudadano tenía que ir a tribunales. El ciudadano tenía que pagar abogados para ir a una corte a reivindicar su derecho. En estos ámbitos de la agenda de probidad no existe intereses individuales de derecho de probidad. Son muy extraños. Tal vez uno de los pocos casos que tuvimos fue el caso del Puente Mecano, donde ahí efectivamente había un interés particular en juego de no haberse adjudicado una licitación o un contrato directo. Por el tema en general está el interés público, por lo tanto no hay actor que empuje, no hay actor que lleve adelante. Y no digo un talibán, digo simplemente una institucionalidad, como el Consejo de Defensa del Estado defiende el interés del fisco de Chile y tiene una acción y va adelante en ese ámbito. En este ámbito la institucionalidad que hemos generado, en mi opinión, es frágil. Ahora, es un primer paso importante, ciertamente, antes no existía, pero es un primer paso ganado en cancha, no es una concesión del Ejecutivo. El Consejo de la Transparencia o la institucionalidad de transparencia no estuvo en la agenda del Poder Ejecutivo en ninguno de los gobiernos de la concertación. Al final, y no producto de una voluntad inicial, sino que producto de los casos de corrupción, la demanda internacional, la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en fin, una serie de factores logran generar un momento de generación y de creación de este Consejo. No me quiero referir más al punto de su constitución, pero sí, habiendo dicho eso, y retomo la pregunta de la recomendación, no es extraño, y Sebastián lo ha dicho, que este proyecto de ley de reforma de la ley de transparencia no es iniciativa del Ejecutivo, es una moción. De hecho, esto fue uno de los últimos compromisos de la presidencia que me tocó ejercer el año 2011, en marzo, remitimos al presidente de la República una recomendación de modificación legal, en la cual muchas de las modificaciones que están en la moción estaban ahí contenidas. Y si la moción en última instancia obedece a la constituencia parlamentaria que existe, que está favoreciendo el cambio cultural, que tomaron la recomendación del Consejo de la Presidencia para los efectos de incorporarla como moción. Entonces, yo tengo la impresión de que acá nos falta una discusión más profunda que una discusión institucional, básicamente, que es si realmente estamos disponibles como Estado de Chile, a avalar y respaldar la creación de una autonomía que ha sido por lo demás el compromiso internacional que tenemos, y esto ya está clarísimo en ese ámbito. Es también básicamente una necesidad institucional. Yo creo que hoy día la fragilidad del Consejo en el largo plazo lo que va a ir generando es pérdida de confianza institucional, precisamente porque la manera de componer hoy día el Consejo no está dando garantía hoy día a organismos públicos importantes. Entonces, por favor, si el Secretaría General de Gobierno, la Secretaría General de Presidencia
tienen que manejar información reservada, por cierto, por deliberación y por todas las causales, es diferente. Pero lo que necesitamos es tener a consejeros que entiendan, que el país tenga tranquilidad de que las personas que están puestas ahí son lo mejor que tenemos para entender la importancia del secreto, que es importante, tenemos que entenderlo. Pero si tengo una persona part-time que está haciendo mil otras cosas, ¿cómo puedo yo exigirle a esa persona? ¿Cómo puedo yo tener confianza como administrador de un jefe de un servicio público de entregarle un dato sensible para que usted lo revise y usted haga se ponga en necesidad? No, señor, yo no se lo entrego. Más aún, y con esto no quiero ser ni aguafiestas ni mucho menos, pero si los partidos políticos entran, y esa fue la gracia del primer consejo para la transparencia, que trascendió la designación de partidos políticos, pero si entendemos al consejo para la transparencia en el mismo sentido que el Consejo de Televisión Nacional, que básicamente entendemos que el pluralismo está definido por la vinculación al espectro de partidos políticos, el Consejo de la Transparencia hasta ahí llegó. Porque el gobierno de turno obviamente va a tener sospechas, probablemente fundadas, respecto de la reserva de vida que tienen que tener los consejeros. Y es ahí donde yo creo que tenemos hoy día el punto más sensible. Porque, voy a avanzar un punto, hemos creado básicamente a lo menos 3 o 4 autonomías legales dentro de los últimos 4 años. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo de la Transparencia y ahora estamos creando el Consejo del Servicio Electoral. Y me parece que es un buen avance, pero cuando entramos a un detalle más fino, ¿cuánto músculo estamos dando a estas entidades? Fíjense, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene 11 directores, 11. ¿Qué tipo de gobierno corporativo puedo hacer en esa línea? El Consejo de la Transparencia tiene 4, part-time, donde uno, la presidencia rota. A ver, hemos sido y somos como cultura frondosos en legislación. En nuestro país tenemos que Latinoamérica en general tiene una gran cantidad de legislación. La presidencia de la República puede pasar legislación y hemos reconocido muchísimos derechos. El problema que tiene es el enforcement de los derechos y cómo generamos músculo para tal fin. Entonces, a mí me parece que el debate de los correos electrónicos está bien, fantástico, no tengo discutible. Lamentablemente no pudimos nunca conocer los correos, básicamente, para poder evaluar si efectivamente si eran reservados o no. Me hubiera gustado saber efectivamente si había o no fundamentos. No seguro, no, ok, ya paso. Ahí dejo mi caso, ahí te lo dejo. El punto es hasta que si estamos disponibles para hacer un fortalecimiento de la institucionalidad de transparencia, que tiene que significar también control de la actividad del lobby, control del conflicto de intereses. Pues ahí está dónde están nuestros órganos revisores, el Contralor General de la República hoy día es una institución en sí mismo, es un acervo de nuestra ética moral del país. En materia de transparencia, ¿dónde está? Y eso debiera ser, en mi opinión, de la cantidad de proyectos de ley que se han planteado, incluso podríamos tener bastante menos si tuviéramos una institucionalidad que estuviera encargada de ese ámbito. Pero tenemos que confiar en un sistema de nombramiento, tenemos que remunerar a esas personas de una manera que esté tranquila y que puedan realmente hacer su función. Tenemos que darle un periodo de estabilidad para los efectos de implementar políticas públicas y tenemos que darle un periodo de confianza en un doble espectro para vincularse con la administración, para que la administración tenga confianza en lo que se está haciendo y para despertar a la ciudadanía y llamarla a ejercer el control social. Y en ese sentido, creo que lo que ha hecho el Consejo para la Transparencia hoy día, con todas las limitaciones que tiene, es notable. Pero sí, me parece que la legislación tiene que revisarse. Tenemos serios problemas si es parte, si no es parte en el proceso. Bueno, me parece fantástico. Pero no perdamos el norte. El norte acá es, si el
Estado de Chile? Y esa pregunta no ha sido respondida. Si el Estado de Chile ya no hay modificaciones procedimentales menores, si cambios estructurales de evaluación de funcionamiento del Consejo de la Transparencia está disponible para hacer un avance y entrar a una institucionalidad con mayor músculo, mayor capa y mayor capacidad de incidencia. Ese es el punto de esta ilustración. Me gustaría decir algo en relación con lo que tú has dicho. El secreto por el secretismo, es algo que debemos erradicar. ¿Qué haces con el secreto profesional? No, es que por eso digo, aquí yo no quiero tomar partido, de verdad, porque son cosas que tenemos que masticar y pensar muy bien. Y por eso es muy importante la calidad jurídica, y más aún, yo te diría casi filosófica, de la gente que integra ese organismo, que tiene que saber conjugar no cuestiones contextuales, sino que bienes jurídicos y valores, y ponderar los más altos y los más bajos. Entonces, yo totalmente contra el secretismo. Yo quise subir mi declaración de intereses a la página web del Consejo cuando me lo prohibieron, hace 2 años atrás. Bueno, yo soy muy abierta totalmente, pero hay derechos en pugna que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, solo quería hacer ese alcance. Muy bien, Sebastián. Por supuesto. Voy a partir con lo que se ha señalado en el panel. Y lo primero es que a mí me llama mucho la atención, y no logro captar en profundidad lo que señala Juan Pablo, que fue el primer presidente del Consejo para la Transparencia, que es que la institucionalidad del Consejo es frágil. Eso yo creo que es un planteamiento que definitivamente yo no comparto. Me parece además un planteamiento que requiere un análisis, viniendo sobre todo de una ex autoridad, que requiere de tomarlo en consideración, porque es una afirmación compleja, que la institucionalidad del Consejo de la Transparencia es frágil. Yo definitivamente, como digo, no puedo compartir eso. Tampoco alcanzo a entender en qué se funda esa fragilidad. En su autonomía. Es autónomo en sus decisiones. ¿Acaso se aspira a una autonomía constitucional? No por hacerme las declaraciones de la Constitución las cuestiones van a mejorar en su autoridad y confianza en la ciudadanía. Todo puede estudiarse, por supuesto, pero no parece ir por ahí el planteamiento de Juan Pablo. Luego, en que una segunda opción es que la desconfianza o la eventual fragilidad de este Consejo se deba a que sus consejeros son part-time. Bueno, la verdad es que yo no sé si hay más confianza en las instituciones porque las personas que lo integran tienen una dedicación exclusiva. Al final las instituciones generan confianza en la ciudadanía por sus decisiones, por su autoridad, por sus integrantes, por su prestigio, pero no por un régimen jurídico especial o uno u otro régimen de jornada. Yo creo que, en definitiva, y esto yo creo que da para conversarlo bastante, el gobierno siempre va a estar en la línea de fortalecer las instituciones, fortalecer las confianzas. Y nosotros creemos que el Consejo, su actual presidente, sus actuales consejeros, son autoridades en la materia, tienen importancia y cuando hablan, a través de sus decisiones, la transparencia sale fortalecida. Eso no quiere decir que coincidamos en todo momento con ella, pero finalmente es una institución que en tan solo 5 años, 4 años de vida ha adquirido una fuerza y una autoridad fundamental como para nuestro país y para nuestra democracia. Por lo tanto, yo quiero hacer ese planteamiento en primer término. En segundo término, nuestra agenda legislativa. Le agradezco profundamente las palabras del profesor Emilio Freixas. Bueno, y discrepo, por cierto, de las palabras de Juan Pablo en cuanto a que es una agenda legislativa débil. Lo que nosotros tratamos de crear en todos los proyectos que se están discutiendo, y no los voy a repetir, es justamente eso, no meras declaraciones,
como en algún momento fue la primera ley de probidad por allá por fines de los 90, donde era muy difícil y con abogados dedicados a la materia, finalmente algunos lograron acceder a información, no de las declaraciones legales, sino de instituciones, sino que mecanismos reales, que una declaración de patrimonio de intereses de muchas autoridades se suba a la página web. Eso no es solo una declaración, es un hecho que cambia las políticas públicas, es un hecho que cambia de un momento a otro el comportamiento de un país. Y así la regulación del lobby, así las modificaciones a la ley de transparencia, y así otras tantas proyectos de ley que el gobierno patrocina y promueve en el Congreso. Y en relación a las preguntas, efectivamente, como me planteabas tú, la indicación fue presentada la semana pasada en la Comisión de Constitución, no fue retirada, sino que fue discutida. El debate en la Comisión de Constitución, en las comisiones, es un debate bastante abierto, en donde no se concentra exclusivamente en el texto, sino que también en ideas con el afán de llegar a acuerdos. Esa indicación efectivamente contemplaba que los correos electrónicos institucionales de un momento hacia adelante podían ser públicos si que estos contenían actos o resoluciones, y luego, en virtud de la discusión y también del planteamiento del Tribunal Constitucional, se ha también discutido y eventualmente abierta la posibilidad de los fundamentos y de aquello que les sirva de complemento directo y esencial. ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva a plantear como al menos un signo de interrogación en relación a lo que le sirva de fundamento o complemento directo y esencial de un correo electrónico? Es justamente el privilegio deliberativo. No creemos que nos parece muy razonable que los actos y resoluciones contenían correo electrónico de un momento en adelante, y por eso este paréntesis discrepo de la decana, con la que siempre estoy de acuerdo. Yo también. Respecto a la sentencia del fallo del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Ahí nosotros creemos que aplica la misma doctrina, el mismo precepto constitucional. ¿Y por qué? Porque hay una expectativa de privacidad. Los funcionarios públicos siempre hemos tenido una expectativa de privacidad, de que nuestros correos electrónicos, nuestras llamadas telefónicas, nuestro lugar de trabajo es privado. No hay un escrutinio intenso, salvo si la ley lo autoriza. Y en este caso la ley, tanto para el subsecretario Villa, como para el ministro Aragonés, como para todos los otros casos que hay en materia de correos electrónicos en el Consejo y en los tribunales, nosotros consideramos que no había ahí fundamento legal suficiente para entregar la información. Pero bueno, y vuelvo con el tema del privilegio deliberativo. Esa es nuestra única y nuestro único planteamiento. Nosotros no queremos que el correo electrónico pierda su habilidad de transformarse en un mecanismo de libre flujo de opinión. Y la va a perder si es que yo, al dar la opinión, ocupando el ejemplo de la decana, del eventual embajador en Perú, no puedo expresarme libremente por correo electrónico porque sé que algún día alguien lo puede pedir por transparencia, y por lo tanto yo voy a preferir no expresar libremente mis opiniones a quien los ve. Eso es la protección del privilegio deliberativo, del privilegio que tiene aquel que delibera para la toma de una decisión pública. Posteriormente, en cuanto a la pregunta que me hacías tú de cómo se sabe qué es lo que tiene el correo electrónico, y esa pregunta se vincula mucho con la pregunta que hacías tú también en cuanto a la obligación del servicio de entregar la información. En general, los servicios públicos entregan la información al Consejo para la Transparencia cuando éste se la solicita, menos en los casos de los correos electrónicos. En el caso del correo electrónico, lo que el Consejo ha solicitado es, como bien decía Juan Pablo, muéstreme los correos electrónicos, y él podría ahora habernos dicho qué es lo que decían esos correos electrónicos. pero no es así. Nosotros nos hemos negado tenazmente a que ello ocurra. Nadie salvo el ministro Aragonés, nadie salvo el subsecretario Villa, nadie salvo el titular de ese correo que es solicitado conoce esos correos electrónicos. ¿Por qué? Porque son comunicaciones privadas amparadas por la ley y por la Constitución. En consecuencia, por eso nosotros hemos señalado que ni siquiera al Consejo le corresponde conocer y distinguir cuáles son los correos electrónicos. ¿Qué pasa el día de mañana? Si esta propuesta legal se aprueba, eventualmente el día de mañana el Consejo para la Transparencia sí va a tener, y solo ahí va a tener, la oportunidad de revisar los correos electrónicos y ver cuáles constituyen actos y resoluciones, cuáles son fundamentos de los mismos,
cuáles son complemento directo esencial de aquellos actos y resoluciones, y dejar fuera aquellos que son parte de la deliberación, dejar fuera aquellos que son parte de la vía privada, y dejar fuera aquellos que, en fin, se alejan del marco que la ley entrega. Y de esa forma, entonces, la ley específica y con los estándares que fija el Tribunal Constitucional es la que autoriza la revisión de esos correos electrónicos. Y por último, a la pregunta de las videoconferencias, bueno, ahí lo que habría que hacer es analizar la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, que en esto es bastante frondosa. Yo creo que lo que hay que analizar con cuidado, y no quiero adelantar ninguna opinión, porque no conozco cuál es el caso que a usted le interesa, pero lo que sí sé es que el Consejo para la Transparencia en general funda sus decisiones sobre si aquello obra o no en poder de los órganos de la administración. Y si obrando, habrá que ver si aplican otras causales legales, como en el caso de los correos, que aplicaba en la causal de los derechos de las personas. Pero si es que es una videoconferencia a propósito de un tema público que no afecta a la deliberación, que no afecta a la privacidad, que simplemente obra en poder de los órganos de la administración del Estado, eventualmente podría entregarse, pero no tengo certeza de cuál sea el caso y los matices de ese caso. En definitiva, el planteamiento que yo he hecho busca simplemente fortalecer la confianza en las instituciones a través de la transparencia y señalar que la agenda legislativa del gobierno, la agenda legislativa del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia tiene o está encaminada directamente a fortalecer la transparencia, perfeccionar la democracia y la confianza de los ciudadanos en la institución. Tengo un pequeño problema para seguir diciendo mi amiga Soto. Fíjate que, si no entendí mal, el Consejo para la Transparencia recibiría entonces todos los correos y ahí diría cuáles son privados, cuáles son públicos. Eso es expropiar a la persona del derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, revíseme la forma de decir lo que es mío, privado y lo que es público. Por favor, ojo con esa norma. Me recomando, como decimos ahorita. Preocupante. Quiero abusar de su efectivamente, hay un matiz en lo que señala la decana. El primero es que esto es de un momento en adelante. Es decir, la expectativa de privacidad del correo electrónico institucional cambia. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que es distinto. Por lo tanto, ahí hay un punto de quiebre muy importante. Y lo segundo es que hay todo un procedimiento en la propuesta de notificación que es muy largo de explicar, que no es del caso hacerlo ahora, pero que sí avanza en la línea de proteger esos derechos. Es decir, las partes interesadas pueden oponerse a que lo entreguen y pueden incluso ponerse ante eventualmente el Consejo para la Transparencia. Por lo tanto, hay ahí un procedimiento que intenta al menos proteger esa persona. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros expositores, realmente ha sido un debate muy interesante, muy enriquecedor. Los invito a continuar el debate también en nuestra página web del diario constitucional.cl, donde hacemos un seguimiento bastante exhaustivo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y ahora hemos incluido también al Consejo para la Transparencia, y los invito también el próximo año a informarse de toda la análisis jurisprudencial en nuestra segunda versión del informe de justicia constitucional, que estará a nuestra disposición el próximo año. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros expositores.